Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos meditando en un hermoso tema, rogando al Espíritu Santo que plante la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. El tema lleva por título La preexistencia de Cristo. Aleluya. La Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. La Biblia aclara que el Señor Jesucristo no solo existió antes de venir aquí a la tierra como hombre, sino que también existió como Dios desde la eternidad. Las Escrituras lo confirman y aparecen a lo largo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y en los Evangelios. Una de las escrituras más conocidas que apoyan la preexistencia de Cristo es en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Este pasaje afirma que el Señor Jesucristo estuvo con el Padre desde el principio de la creación y que Él y el Padre son uno solo. Aleluya. También existen muchos más pasajes en las Escrituras que describen la obra directa del Señor Jesucristo en la creación, como Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1, verso 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aleluya. Vemos en los Evangelios que antes de que el Señor Jesucristo comenzara oficialmente su ministerio aquí en la tierra, Juan dio testimonio de Él, Juan el Bautista, y proclamó diciendo, esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1, verso 15, dice: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Considerando el hecho de que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, la afirmación de Juan confirma que Jesús existió antes de su nacimiento. Además, podemos ver el poder del Señor Jesucristo al hacer los milagros durante su ministerio. Él no solo resucitó de los muertos y sanó a los enfermos y discapacitados, sino que también tenía la autoridad divina como Hijo de Dios para perdonar los pecados. La autoridad del Señor Jesucristo y por lo tanto la preexistencia se demuestra aún más por su milagrosa resurrección. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Juan capítulo 10, verso 17 y 18. Este acto de poder durante su ministerio significa que Él es el Salvador vivo
y que ahora está sentado a la diestra de Dios, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Escudriñando un poco más en las Escrituras, veamos lo que dice acerca de la preexistencia de Cristo en Juan capítulo 8, verso 48 en adelante. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Como vemos en la palabra y en varios lugares en el Nuevo Testamento, cómo nos enseñan claramente la preexistencia de Cristo. Juan capítulo 17, verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Solamente este pasaje es suficiente para demostrar que la Escritura respalda la preexistencia de Cristo. Pero este es solo uno de los muchos pasajes de este tipo. Juan capítulo 6, verso 62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Señor Jesucristo incluso dijo que existía antes del nacimiento de Abraham, como lo acabamos de leer en Juan capítulo 8, verso 58, que es la base de esta lectura del día de hoy. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A pesar de que el nacimiento de Abraham fue muchos siglos antes que el del Señor Jesucristo, hemos leído cómo las Escrituras declaran la preexistencia de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y probablemente la prueba más clara de la preexistencia de Cristo fue el propio comportamiento del Señor durante la tierra. Muchas veces hacía y decía cosas que solo el Dios de Israel tenía el poder de hacerlas. Cuando sanaba a los enfermos, demostrando su poder y autoridad al perdonar los pecados, el pueblo judío era muy consciente de que tales acciones estaban reservadas solo para Dios el Padre. Además, Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Marcos capítulo 14, versos 61 y 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya.
El Señor afirmó y demostró ser capaz de resucitar de entre los muertos. El Señor realizó este gran milagro y dio pruebas convincentes de ello. Este milagro confirmó la deidad del Señor Jesucristo y por lo tanto su preexistencia. Aleluya. Así que tenemos la fuerte confianza y convicción de que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lo que nos queda a nosotros es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, teniendo la fuerte convicción de que Él ha resucitado de entre los muertos, de que como hemos leído en las Escrituras, Él era desde antes de la fundación del mundo. Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, a morir en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener perdón y vida eterna juntamente con Él. Entregar nuestra vida al Señor Jesucristo implica reconocer que necesitamos de un Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Señor y comprometernos a seguirlo. Implica un cambio de corazón y una transformación de vida, donde le permitimos al Señor tomar el control y dirigir nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Para poder entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, debemos admitir que somos pecadores y que necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Debemos creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó de los muertos, aleluya, con gran poder y gloria. Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestros errores y decidir alejarnos de ellos, orando y confesando que el Señor Jesucristo reina y vive por los siglos de los siglos. Invitarlo a nuestro corazón y a ser el Señor de nuestra vida. Vivir una vida de obediencia, buscando conocer a Dios a través de la Biblia, a través de la oración y la comunión con otros creyentes. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos capacite para vivir una vida agradable a Dios, sirviendo a los demás, demostrando el amor por Dios, amando y sirviendo a nuestro prójimo. Al entregar nuestra vida a Cristo, estamos tomando la decisión más importante de nuestra vida, una decisión que nos lleva a una relación personal con Dios, al perdón de pecados, a la vida eterna y a una transformación continua. Así que no desaprovechemos esta salvación tan grande que el Señor ha venido a traer para cada uno de nosotros. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Que el Señor les bendiga.